Pues esta mañana es una mañana que el Señor ha hecho para que podamos disfrutarla. Estamos en una semana, como hemos estado hablando, que han habido muchas cosas y bueno, no hace falta explicarlo. Y nosotros como pueblo de Dios, lo que creo de verdad cuando oramos al Señor es que Él lo que quiere es que lo veamos por encima de todas las cosas. Entonces, ¿qué te quiero hablar esta mañana, hermano? Que tenemos un Dios que tuvo un plan tan perfecto, tan grande sobre todas las cosas que podemos pensar, amar, sentir, ser. Él tuvo ya un plan por encima de todo. Y nosotros andamos en ese plan. Y sobre todo cuando buscamos su presencia, sin darnos cuenta, estamos andando en ese plan. En ese plan que Él diseñó. Él diseñó su propio plan para Él, pero diseñó el plan para cada uno de nosotros, dentro de su plan, en el plan que Él había diseñado. Amén. Y ese plan trajo, que es lo que vamos a ver esta mañana, trajo unas pautas. Y esas pautas son para su iglesia. Primeramente, siempre será para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. No debemos de olvidar que Él, en su gran misericordia, injertó, pero primero fue para su pueblo. Esta mañana yo quería hablaros de la palabra del Señor en Filipenses. Y vamos a leer un texto y luego ya vamos a empezar. Filipenses 2, del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor en esta mañana. Filipenses capítulo 2, del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Amén. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Allá pues, dice el versículo 5, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, dice el apóstol Pablo, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia.
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como hoy hablaba el hermano Carlos, Él en nosotros. Él es el que producirá todos esos frutos en nosotros. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una revelación impresionante. Estos versículos, hermanos, son muy conocidos. Son como una descripción de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos relata una de las enseñanzas sublimes a través de la persona de nuestro Señor Jesús, sobre la humildad, el servicio y el servicio a los demás. ¿Qué quiere decir? Cristo vino a servir. Cristo vino a servir al mundo. Al hablar de las relaciones personales en el conjunto de la Iglesia, el apóstol nos invita en estos versículos a reflexionar sobre el modelo de Cristo, sobre lo que Cristo vino a traer a nosotros. Que aún siendo Dios, no se aferró a ello, ni a la majestad que compartía con el Padre. Podría haber venido de muchas maneras, pero Él se hizo siervo, se humilló, murió y resucitó. Tomó forma de siervo, hermano, y habitó, dice, entre nosotros. Es una descripción maravillosa de la encarnación, la entrega y la exaltación de Cristo por amor a la humanidad, a esta humanidad perdida, el amor a su pueblo. Fue algo excepcional, hermano, lo que Cristo vino a hacer. Pero su pueblo es el más beneficiado. Hoy tú, yo, somos los más beneficiados de esta tierra. Porque Él vino con el propósito de entregarse por cada uno de nosotros. Es verdad que murió, pero también es verdad que resucitó. Es verdad que fue clavado, pero también es verdad que fue glorificado. Es verdad que nosotros podemos pasar pruebas, pero en su poder las sobrellevamos. Es una descripción, hermano, impresionante. El apóstol nos llama a entender, a tener la misma actitud de humildad que él tuvo, una humildad sincera, de ese amor ilimitado y de una entrega absoluta, la misma que Jesucristo tiene por su iglesia a través de todos los tiempos. Estamos llamados a ser sus seguidores. La iglesia es seguidora de Cristo. Entonces debemos tener en nuestra mente que los frutos que tenemos que dar deben ser semejantes a los que Él trajo, a lo que Él nos enseñó. El apóstol en estos versículos nos está diciendo en realidad que nos hagamos imitadores de Cristo. Amén. Nos está hablando
también de una integridad cristiana, de un proceso de santificación para nuestras vidas. Es importante. Cristo vino, murió, pero trajo el propósito de que su pueblo fuese un pueblo que se santificara para Él. Vidas rescatadas por su sangre en la cruz. Y que el resultado de ese proceso sean vidas marcadas por la pureza y la sencillez, como corresponden a los hijos de Dios. Cristo vino a enseñarnos que debemos andar por esos caminos de sencillez y pureza. Estos días, hermanos, he visto muchas maneras de poder o de creer que se tiene que alabar a Dios. Él lo único que quiere es un corazón sincero, un corazón dispuesto a poder hablar de Él a los que están a nuestro alrededor. Él lo que quiere y lo que vino a decirnos es que Él hizo la obra. Nosotros solo tenemos que tomarla por fe. Y muchas veces cuando nos salimos de ahí es cuando empezamos a andar por caminos que no son los que Él quiere, aunque nos parezca que estamos andando en sus caminos. Vidas, hermano, como estamos dicho, rescatadas por su sangre en la cruz, y que el resultado de ese proceso sean vidas marcadas por la pureza y la sencillez, como corresponde a los hijos de Dios. Evitando así, hermanos, escuchad bien esto, evitando así las murmuraciones o discusiones que puedan surgir entre los hermanos. Un pueblo pagado y rescatado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera que podremos sostener así en alto la palabra de Dios, que es viva y eficaz. No la vamos a poder sostener. Nuestro testimonio puede caer. Y Cristo hizo algo tan grande, que no se lo merece. Nosotros debemos sostener esa palabra. ¿Y cómo nos pueden ver? Con santidad, con humildad, con una entrega, amando, respetando. Eso hará que la palabra de Dios por la que Él murió, por la que nos dio, la que recibimos como palabra de vida, sea puesta en alto. No serán las palabras lo que la sostenga, serán los hechos. Los hechos de un pueblo que de verdad ama a su Dios, que de verdad reconoce lo que hizo allí en la cruz, pero que reconoce en su resurrección la gracia, el poder y la majestad que tiene en este mundo. ¿Qué es? ¿Qué es? Es palabra de vida.
para nosotros y para los demás cuando la escuchan y la aplican a sus vidas. Vidas, hermanos, secas, hasta que la aplican y la conocen. O no vemos las caras que hay por fuera. Creen que saben la palabra. Y puede ser que sí, pero la forma de aplicarla es la que necesitan. Somos un pueblo llamado a decirle al mundo, la palabra es vida. Y es así. Esa misma palabra nos llama a ser responsables en el desarrollo de una conducta santa, como hemos hablado, íntegra y solidaria, los unos con los otros, sirviéndonos y edificándonos mutuamente los unos a los otros como cuerpo y como iglesia. Estamos llamados. El Señor no murió por cualquier cosa. Él murió y resucitó para que nosotros pudiéramos tener ese calor y esa forma de hacer en medio de su pueblo que Él enseñó. Hermanos, están pasando muchas cosas en este mundo. Y Cristo nos está diciendo que quiere que en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, haya ese calor por lo que Él murió. Sí, mi hermano. Santa, íntegra y solidaria, unos con los otros, sirviéndonos y edificándonos mutuamente, los unos a los otros, como cuerpo, hermano. Mira, mi hermano, no debemos pretender ni podemos hacer las cosas de Dios como nosotros creemos que se tienen que hacer. No lo hagas porque estarás gastando un tiempo de tu vida que ni te vas a edificar ni edificarás el reino de Dios. No es como nosotros creemos o con nuestra idea. No lo es. Debemos plantearnos y tener conciencia de que es su palabra cuando se da la que transforma conforme al propósito de Dios los corazones de las personas. Da su palabra. Que sea su palabra la que salga por tu boca. Empápate, hermano y hermana, de su palabra. Y cuando hables, habla su palabra. Porque esa palabra cuando se da, impregna, toca, porque es rociada con el Espíritu del Señor. Hermano, es esa la que dará fruto para ti, para tu familia, para tus amigos, para tu trabajo. Es esa la que da fruto. La otra se queda como esa semilla que el sembrador tira y va cayendo en los bordes, en los caminos, en las zarzas, en los pedregales. Todo eso es bien, se siembra todo, pero no da el fruto. Agota. Te da trabajo,
pero no da el fruto. Pero la que se da con su palabra, esa cae en tierra, de seguro, porque Cristo murió por esa palabra. El apóstol Pablo, hermano, nos lo dice muy claro en estos versículos. Solo así, hermanos, producirá el efecto deseado por nuestro Salvador. Solamente así. Pablo invita a los creyentes de Filipos a disfrutar plenamente de lo que tienen en Cristo y a vivir vidas centradas en el servicio y en la obediencia al Padre. Al Padre, hermano, de todas las luces, al soberano de este universo. Nos está invitando aquí el apóstol a vivir esa vida y a dar esa palabra que de verdad trae y que de verdad produce vida. Hermano, vivir como Cristo vivió, con humildad, con servicio y con obediencia al Padre, traerá tantas bendiciones. Y soy consciente de que muchas veces el enemigo viene a robar todo eso. Pero te pido que hagas ese esfuerzo de decirle, Señor, yo quiero seguir contigo. Mira en Filipenses 3, del 4 al 5, dice el apóstol que Él nos da un toque de atención, haciéndonos saber que si la vida cristiana fuera asunto de los logros personales, Pablo habría eclipsado a todos con su currículum. Era excepcional en todos los aspectos que lo pudiéramos mirar. Lo que quiero deciros esta mañana es que por nuestras propias fuerzas no lo conseguiremos. Lo único que pasará es que nos desgastaremos. Pero si lo cogemos por las fuerzas y cogemos al Señor y le decimos que se ponga a nuestro lado, con Él sí lo conseguiremos. Y sin embargo, hermanos, el apóstol, teniendo un currículum como tenía, como podemos tener, dice que a la conclusión que llegó es que lo tuvo todo por basura, por llegar al conocimiento de Cristo. Un hombre como Pablo, que tenía en el Señor tal, y llegó a esa conclusión. Sin Cristo no vale la pena nada. La pregunta, hermanos, de esta mañana que nos debemos hacer es: ¿buscamos al Dios de las cosas? ¿O buscamos las cosas en Dios? ¿Buscamos al Dios que posee todas las cosas? ¿O buscamos las cosas en Dios? No es lo mismo, porque en Dios tendremos las de Él. En las otras podemos perdernos. No te pierdas. Dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido.
también os puedo asegurar que los frutos que recogeremos no serán los mismos. Que si Cristo ocupa el primer lugar, ahí sí habrá fruto. Enfocar así la vida cristiana no es fácil. Supone hacer caso de lo que dijo Cristo, que todo el que pretende convertirse en discípulo suyo debe negarse a sí mismo, debe morir a su yo. Eso es duro, hermano. Cuesta, y más en estos tiempos donde se ven en las redes sociales, en todas las cosas que podemos tocar, que nosotros podemos con todo. Nosotros podemos con todo cuando estamos al lado de nuestro Señor, cuando vamos cogidos de su mano, cuando buscamos su presencia, cuando te levantas y le dices, Señor, me pasa esto, tengo esto, ayúdame en esto, ve tú delante, porque tú eres el que abrirá mi camino. En Filipenses 2:12 sigue diciendo, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por su buena voluntad. El querer como el hacer. Tenemos que confiar en que en medio de todas estas cosas, estas pruebas, estas situaciones, en medio de todo eso, Él nos estará ayudando, consolando, protegiendo en medio de cada una de esas cosas. Ten fe, mi hermano, no estás solo. Él no vino para dejarte solo. No estás solo. Y para concluir, hermanos, en respuesta a aquella entrega que Cristo dio en la cruz como obediencia al Padre, el Padre lo exaltó hasta su propio trono, dándole un nombre que está sobre todo nombre, de donde todo ser que habita en el universo está llamado a doblar su rodilla. Todo ser que habita en el universo está llamado a doblar su rodilla. Proclamar y proclamar con su voz que Jesucristo es Señor. Por eso te digo, hermano y hermana, en esta mañana, nosotros vivimos esta semana, vivimos todo el año. Para nosotros Cristo es algo que murió, pero es algo en nuestras vidas importante que resucitó. Él está en medio de su pueblo. Él está cuidando de su pueblo. Él es el que cada día se preocupará de ti, mi hermano y mi hermana. Él es el que está, Él no está muerto. Él está vivo. Y vino y dio vida a todo aquel
que se quiere acercar a Él. Por eso es la insistencia de que es Él y en Él y para Él. Esa es la insistencia. Es en Él, para Él y en Él, donde podemos estar seguros. Me gustaría, si pudiera ser, que nos pusiéramos de pie y vamos a hacer una oración, mi hermano. Señor, yo te quiero dar muchas gracias, Señor, en esta mañana. Señor, estamos pasando unas semanas, Señor, donde vemos muchas maneras de alabar y bendecir tu nombre, Señor. Pero sabemos que tú, Señor, viniste, Señor, con un propósito. Que tú eres el Dios verdadero que se clavó allí en aquella cruz, Señor. Que gracias, Señor, a todo lo que hiciste allí en la cruz, Señor, hoy podemos, Señor, tener la seguridad de esa salvación tuya, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú no quieres, Padre, no quieres, Señor, cosas que no te agradan. Ayúdanos, Señor, a poder andar en ese camino que tú diseñaste, Señor, a través de tu palabra, Señor. A poderla poner en alto, a poder dar los frutos que tú quieres que demos, Señor. A poder, Señor, entender que es en medio de tu amor, en medio de ese consuelo, de esa verdad, Señor, en medio de todas esas cosas donde tú te mueves, donde tu espíritu se mueve, donde hace milagros, donde las cosas suceden, Señor. Tú eres, Señor, el Dios y el soberano, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú estás a la diestra del Padre, Señor. Oh, y tú eres el que estás guardando nuestras vidas, orando cada día por cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el Dios bueno, Señor, que tiene cuidado, Señor, de nosotros, Señor, en medio de estos tiempos, Señor, Padre. Oh, tú dices, Señor, que guardarás nuestras vidas, Señor, que tú eres el que te levantas al favor de tu pueblo, Señor, Padre. De los que te buscan, Señor, Padre. Dice que tú los encuentras, Señor, que te revelas a ellos, Padre, de una manera, Señor, poderosa, Señor. Oh, gracias te damos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar confiados en ti, Señor. En medio, Señor, de toda circunstancia, Señor. A ti sea toda la gloria en esta mañana, toda la honra y toda la alabanza, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, gracias por todo. Amén, Señor.